Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado y encantado aquí con esta factoría que me has preparado con Playmobiles. Todos tienen aspecto un poco de muñecotes de Disney, ¿eh? Desde luego que sí, porque el programa de hoy lo queríamos dedicar precisamente al centenario, ¿no?, del nacimiento de la compañía de Walt Disney, un personaje que está repleto, como vamos a ver en este cronovisor, lleno de misterios también. Por supuesto, ya sabes que todo ese tipo de personajes carismáticos que, bueno, de estos que se crearon a sí mismos, ¿no?, como se dice en el American Wildlife. Desde Y luego. Walt Disney, pues es uno de ellos, efectivamente, es uno de los que marcan pues un antes y un después en la producción de los dibujos animados, en las superproducciones en Hollywood, en la creación de parques temáticos, en la creación de personajes emblemáticos, ¿no?, como el ratón Mickey y el pato Donald, etcétera. Entonces, claro, alrededor de un personaje con estas características, con una biografía bastante dilatada, pues hay muchas cosas, muchas sombras, muchas luces, muchas leyendas urbanas, muchas falsedades y muchas injurias en algunos casos, pero también pues determinadas historias un poco de la cara oculta de Walt Disney, que siempre es bueno conocer porque sabiendo y rascando un poco en lo que se sabe, porque ya sabes que hay muchísimas más cosas que no se saben, sí que nos indican que era un personaje controvertido, pero como suele pasar con todos estos personajes, muy odiado, muy, por otra parte, muy envidiado, muy venerado y que dio trabajo a muchísima gente, pero también despidió unos cuantos, porque también fue célebre una de las huelgas que se hicieron en sus estudios y eso un poco le cambió el carácter, luego lo comentaremos. Así que pasó por distintas etapas, incluida su participación en la Primera Guerra Mundial, no lo olvidemos. Estuvo ahí también de camionero en las ambulancias de la Cruz Roja. O sea, que hizo un poco de todo. Un poco de todo porque yo creo tuvo su lado oscuro, pero yo creo que 100 años después de la creación de esa compañía, de alguna forma todos, ¿no?, todos nosotros hemos crecido con él, ¿no?, lo que lo convierte en un personaje casi entrañable y muy familiar, ¿no? Claro, lo bueno de Walt Disney es que incluso después de muerto oficialmente en 1966, se sigue hablando de él, porque la factoría se llama así, Disney. De hecho, en 1923 es cuando se marcha a Hollywood y cuando crea los Disney Brothers, ¿no? Lo crea con su hermano Roy. Y por eso estamos celebrando esos 100 años, ¿no?, de la Walt Disney Company. Entonces, claro, una vez que él muere, la compañía se sigue produciendo películas. Y es verdad que hay mucha diferencia cuando él estaba vivo, el marchamo que le daba a las películas de dibujos animados, de cuando él ya no está, pero han seguido sus continuadores, cómo han cambiado un poco, en parte, la filosofía que él intentó imprimir. Pero claro, Walt Disney siempre está ahí, ¿no? Son como de estos personajes icónicos que aunque esté muerto, siempre se habla de él. Entonces, eso es lo que ha hecho que su leyenda haya perdurado hasta el día de hoy y que a día de hoy todavía se sigan sacando pues algunos argumentos de su biografía donde se cuentan pues aspectos algunas veces bastante turbios. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, pues tenemos aquí preparado el cronovisor, nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 17 de diciembre de 1966. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús Callejo, estamos en un ambiente funesto y fúnebre, ¿eh? ¿A dónde nos has traído? No, me lo puedo imaginar. Bueno, pues un Mira cómo se tanatorio, ríe el tío. y en este Que caso nos un van a echar, crematorio. tú, ten cuidado. ¿Por qué te he traído aquí? Bueno, porque vamos a destruir una leyenda urbana que gira alrededor de Walt Disney. Sabes que prácticamente a los pocos meses de morir empezó a surgir un rumor, y es que la habían criogenizado. Por entonces se estaba poniendo de moda, ¿no?, el conservar bajo unas temperaturas tremendas los cuerpos de ciertas personas que tenían dinero para permitírselo, de cara a que con el tiempo la medicina pudiera salvar a ese cuerpo enfermo que había muerto, pues en este caso por un cáncer, como fue el caso de Walt Disney, que muere por un cáncer de pulmón.
Bueno, eso es lo que se comentó, pero se comentó que sigue todavía produciéndose ese rumor. ¿Por qué hemos venido aquí? Gracias a nuestro cronovisor y gracias a que tenemos esa facultad histórica de desentrañar la verdad y mentira de los hechos históricos, porque estamos viendo que su cuerpo está siendo incinerado. Entonces, claro, si le están incinerando, él había muerto 2 días antes, había muerto en el hospital Jan Joffes en Burbank, en California, y como consecuencia de ese paro cardiorrespiratorio, pero porque ya durante meses había tenido un cáncer de pulmón izquierdo bastante duro y que le impidió, ¿no?, continuar con sus actividades profesionales. El 17 le incineran, aquí estamos. Si avanzamos un poco en nuestro cronovisor, veremos que luego es trasladado al panteón familiar de Forest Lawn, el memorial de Park de Glendale, en California. Una ceremonia muy privada, donde prácticamente no asiste nadie más que el núcleo duro de la familia. Y ahora nosotros, que no nos ven. Y ahora nosotros les pero no nos están viendo. Claro, estamos ahí en esa especie de barrera invisible. ¿Y por qué hacen esto? Pues lo hace por la decisión de sus hijas, de sus 2 hijas y de su esposa. Quieren que sea un acto muy privado, quieren que le incineren. Por supuesto, la criogenización no estaba en sus planes en su momento. Y desde luego, pues efectivamente es una leyenda urbana que hay que desterrar, hasta el punto de que reiterativamente la han ido desmintiendo no solo su familia más allegada, sino su sobrino Roy Disney, ¿no?, que es un poco el que también se ha hecho cargo de todo el legado. Y entonces él, en una entrevista, incluso en La Vanguardia, hace unos cuantos años en España, ya lo desmintió, diciendo que nanay de la China, que nada de la criogenización. Es más misterioso todavía, ya que estamos un poco en el momento casi del óbito de Disney, las últimas palabras. Él no las pronuncia porque por entonces, en fin, la voz ya la tenía bastante deteriorada, pero sí escribe, momentos antes de morir, sí escribe en un papel un nombre. Y ese nombre es Kurt Russell. Por entonces, un actor desconocido que acababa de firmar un contrato por 10 años en la compañía. Entonces, Kurt Russell no escribió nada más. Bueno, curioso, ¿no? Y luego ya, para rematar un poco la época en la que estamos ahora asistiendo, el rumor, la leyenda urbana, incluso dice dónde está enterrado o criogenizado el propio Walt Disney, y dicen que sería bajo las instalaciones de Piratas del Caribe en California. Así que si alguien quiere comprobarlo, que se vaya para allá y mira a ver si está ahí el cuerpo como la mojama y totalmente congelado de Walt Disney, lo cual comprobará que efectivamente no es así. Una de tantas leyendas urbanas, que ahora comentaremos alguna más, porque otra de ellas le ubica ni más ni menos el nacimiento en Almería, en Mojácar, pero bueno, pues hay que decir que nanay de la China en muchas de estas informaciones que han llegado hasta nosotros, pero que en algunos casos son bastante interesadas y que interesaban a veces por cuestiones prácticamente comerciales. Desde luego, sí, ¿no? Porque esa leyenda urbana de la criogenización, bueno, pues además incluso se hablaba, ¿no?, de que solamente se había conservado la cabeza, ¿no?, por lo que era bastante más tenebroso y grotesco, y más barato, ¿no? Desde luego más barato, ¿no? Porque dentro de la criogenización está el cuerpo entero y solo la cabeza. Entonces luego la cabeza te la ponen, te la trasplantan en un cuerpo joven, sanote, vigoroso, y una vez, claro, que se haya resuelto la causa de la enfermedad. Pero bueno, evidentemente a día de hoy, por desgracia, todavía, a pesar de que muchos de los cánceres ya están erradicados, todavía hay algunos pues que se resisten, ¿no?, a ser resueltos por la medicina. Así que todavía, si fuera verdad esta leyenda, seguiría criogenizado. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión, Érase una vez Walt Disney, en donde se nos habla precisamente de los orígenes a donde vamos a viajar ahora, ¿no?, para conocer, lo comentabas un poco antes, ¿no?, esa presencia de Walt Disney en la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo el hecho de ese apego y de ese amor que tuvo, ¿no?, por Europa, su historia, sus tradiciones y sus cuentos. Vamos a escucharlo. Unos años después de su regreso, creó con su hermano Roy su primera empresa. Hacían anuncios publicitarios en forma de pequeñas películas animadas y pronto llegaron los primeros éxitos. Ya entonces era un maniático de la perfección y de la innovación. Creó nuevas técnicas, compaginó influencias gráficas, literarias y cinematográficas e hizo gala de su indudable talento. Y todo empezó con un ratón.
Veo que están interesados en el señor Disney. Yo no lo conozco personalmente, pero corre el rumor de que se inspiró en nosotros. En mi caso, mi creador no es otro que Benjamin Ravier, un ilustrador francés que tuvo mucha influencia sobre el señor Disney. Nuestros creadores están entre los mejores ilustradores de finales del XIX. Philippe Rousseau con su rata retirada del mundo, la inglesa Beatrix Potter y sus ratones cosiendo el abrigo del alcalde, y también el alemán Heinrich Kley y su ratón tocando el violín, uno de los pocos artistas cuyas obras coleccionaba Disney. Está claro, es una realidad cuasi científica. Somos los primos lejanos de Mickey Mouse. En la primavera de 1928, Walt Disney y Ub Iwerks ven consternados cómo un productor sin escrúpulos se apropia de su primera criatura, el conejo Oswald. Llenos de rabia buscan otro personaje. Una noche, Iwerks da forma al que está llamado a convertirse en un icono del siglo XX. Disney presta su voz al intrépido y generoso Mickey Mouse. Y el 18 de noviembre de ese año estrena en Nueva York Botero Willy, el primer dibujo animado con sonido sincronizado. El mundo descubre a Mickey e inmediatamente lo adopta. Mickey se convirtió en una estrella internacional, pero Disney estaba convencido de que el sueño animado no debía desvanecerse al cabo de unos minutos, sino después de 1 hora y media de botes y saltos. Muchos de sus largometrajes tendrán sus fuentes en bibliotecas europeas. Bambi se basa en un cuento de Felix Salten, cuyos libros fueron prohibidos por el nazismo. Blancanieves es de los hermanos Grimm, Pinocho del italiano Collodi y Alicia en el País de las Maravillas del inglés Lewis Carroll. En el verano de 1935, Walt y su esposa Lillian recorren Europa. Compran más de 350 libros de arte, álbumes con ilustraciones y obras clásicas e instalan una biblioteca en los estudios del Hyperion Boulevard en Hollywood. Disney quiere 300 artistas lo antes posible y quiere a los mejores. Sus dibujantes estrellas serán Albert Harter, Gustav Tengren y Kay Nielsen, a los que se sumarán otros grandes talentos europeos. El secreto de Walt Disney es rodearse de artistas con un fuerte bagaje cultural, personal y académico. Su obra ya está en marcha. Jesús, escuchábamos este fragmento del documental de televisión Érase una vez Walt Disney, en donde precisamente lo que decíamos, ¿no? Muchos estadounidenses, muchos americanos de Estados Unidos tienen un apego especial a Europa, a sus tradiciones, a París, y Walt Disney fue uno de ellos, ¿no? Por toda esa cultura que luego reflejó y heredó, ¿no? Hemos heredado a través también de esas tradiciones de cuentos. Sí, por supuesto. Además, de hecho, incluso dicen que cuando él crea el primer parque de Disneylandia, pues se está basando en el parque Tivoli, por ejemplo, de Copenhague. Otras veces se habla también de Luis II de Baviera, ¿no? Que también ese castillo fantástico le inspiró para su castillo de Cenicienta y de tantas y tantas cosas. Está claro que él conocía bien la cultura europea. Es verdad que la mayoría de su vida estuvo en Estados Unidos, pero en esa Primera Guerra Mundial estuvo de conductor de ambulancias de la Cruz Roja. Por cierto, falsificó su edad, él tenía 16 años, no podía... Pero bueno, él tenía esas ganas, ¿no?, de ayudar a su país, es el clásico patriota, ¿no?, que quiere ayudar con todos sus medios antes de saber que iba a ser la figura pública que iba a ser. Y efectivamente nunca entró en combate, pero sí le sirvió, ¿no?, para conocer esa parte de Europa más convulsa. Estamos hablando del año 1918, hasta que al año siguiente ya regresa a Kansas City. Es cuando trabaja en la agencia de publicidad, es cuando conoce a uno de sus amigos y un poco más influyentes, ¿no?, a la hora de dedicarse a realizar películas de dibujos animados. Estamos hablando de Ub Iwerks, que era el técnico de efectos especiales y un animador de la agencia de publicidad. Y a partir de ahí es cuando empieza a surgir un poco pues todo ese componente de inspiración, por una parte, y el otro de creación. Es cuando ya empieza a pergeñar lo que sería Hollywood. A pesar de que antes fracasó, las primeras películas que hizo, las primeras empresas que él creó, fracasaron. O sea que no fue un hombre de éxito continuamente, sino que en algunos momentos se arruinó, pero volvió a salir del atolladero gracias, pues eso, a la creatividad y gracias también a la gente con la que se rodeó.
Así que esa efectivamente, creatividad, Jesús, además, que como decías, es uno de los marchamos, ¿no? de la calidad y precisamente del éxito, ¿no? Es cierto que se pudo ver influenciado o influido, él nunca lo negó, además, ¿no? Él siempre tuvo muy a bien ver toda esa historia de cuentos que le influenciaron y le influyeron siendo más joven. Pero como digo, toda esa creatividad también, que es como una de las marcas de calidad, ¿no? del producto de Walt Disney. No, sin ninguna duda. Claro, dentro de esas leyendas negras, ¿no?, que se han generado alrededor de su figura, era que, bueno, que tampoco era tan buen dibujante, que al final Uwe Iverse era el que prácticamente hacía los dibujos, luego se fue acompañado de otros personajes, ¿no? Incluso en la creación de Mickey Mouse, ¿no? Es un poco lo que le da el éxito a partir de 1928, pues también que había otros dibujantes que eran mucho más ágiles y más hábiles. Da igual, aunque esto fuera verdad, está claro que tiene que haber alguien detrás, ¿no?, que dirija, que coordine, que sepa, ¿no?, producir y sobre todo que sepa sacar rentabilidad, a pesar de, ya digo, que él sí que en algunos casos se fue arruinando pues con distintas películas que, en fin, que no le cuadraban. De hecho, fíjate, el primer largometraje de dibujos animados en la historia del cine, que es Blancanieves y los 7 enanitos, estamos hablando de 1937, él recauda $4 millones. $4 millones. Todo un récord para la época, pero quedó endeudado. ¿Y por qué quedó endeudado? Y quedó endeudado hasta 1961, por culpa de la amortización de los créditos que tuvo que pedir. O sea que en fin, en esas gestiones, al final, pues no fue como muy bueno, por lo menos en la cuestión financiera, sí fue en la cuestión creativa y evidentemente, pues a la hora, por ejemplo, de crear innovaciones. El Technicolor, por ejemplo, pues es el uno de los que lo crea y lo populariza en sinfonías tontas, ¿no? Entonces, bueno, dar color en aquella época, todo fue una innovación. De hecho, otra de las cosas importantes que él hace es utilizar por vez primera la cámara multiplano. Esa cámara multiplano, que luego vemos en las películas, que es capaz de sugerir profundidad, ¿no?, de campo, gracias a un ingenioso sistema de superposición. Él cogía 5 láminas, las superponía y entonces daba la sensación de lejanía. Bueno, pues eso, él lo crea y luego otros lo continúan. Entonces, ahí estaba un poco siempre en esa dificultad comercial y creativa. Por una parte, hacía las cosas muy bien y por otra parte, le generaba que la empresa iba creciendo, pero también iba aumentando en deudas por una parte, pero también en crispaciones por otra, porque los empleados decían que no estaban bien pagados, que estaban súper explotados en algunos casos, que las jornadas laborales eran bastante estresantes. Bueno, todo ese tipo de cosas generó luego una huelga en 1941 muy importante, porque luego a partir de ahí un poco el sistema sindical cambió y también cambió, ya digo, la mentalidad de Walt Disney, donde desde ese punto de vista una persona muy afable, de hecho no quería que le llamaran nunca el señor Disney, le gustaba que le llamaran el tío Walt, ¿no? O sea, siempre por su nombre de pila. Precisamente por ese acercamiento que él quería tener con sus trabajadores. Pero desde aquella huelga del 41, en fin, sabes que otra de las partes un poco oscuras es que él era un confidente del FBI, que también participó en el buró de McCarthy, ¿no?, para buscar comunistas. Él se sabe que fue un confidente, que fue un soplón, se podría decir, ¿no?, utilizando el argot de la mafia, y quiso meter a todos los huelguistas, a todos aquellos que le complicaron la vida, les metió en la lista negra, ¿no?, de comunistas y como que eran aliados de la Unión Soviética. En fin, entonces toda esa parte de Walt Disney es lo que le hizo cambiar el carácter y lo que hizo que la compañía, de tener unos 1000 trabajadores más o menos, pues al final prácticamente la dejara reducida a unos 200, porque fue haciendo una criba tremenda. Entonces, bueno, esa participación que tuvo con Hoover del FBI, que tuvo con McCarthy, eso es algo que no se puede descartar. No se sabe si mucha o poca influencia, pero sí es cierto que utilizó su poder y el contacto con las altas esferas para poner en la lista negra a aquellas personas que realmente le llegaron a molestar en su vida profesional. Uh-huh. Una vida que, como decías antes, estuvo sujeta en la vida y la muerte, ¿no?, a esas leyendas urbanas. Hemos hablado de esa criogenización falsa, que no está, fue incinerado. Las cenizas, hasta donde yo sé, no se pueden recomponer y volver
a dar vida ahí al individuo. Pero también lo hemos pasado un poco por encima, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Mis padres me lo comentaban, ¿no? Esa leyenda que había de que él había nacido en España, ¿no? Y que luego fue para allá, y esa historia que tiene su trasfondo de realidad, no en su caso, ¿no? Sino de muchas personas que nacieron en España y han triunfado en Estados Unidos o en otros países de Europa, ¿no? Como Harry Houdini, que nació de una familia húngara y luego emigró, ¿no? a Estados Unidos, ¿no? Y él era de origen, nacimiento húngaro. Pero en el caso de Walt Disney no hay absolutamente nada, ¿no? que diga que pudiera haber nacido en España. No, para nada, para nada. Bueno, la verdad que es como una historia casi como una especie de obra teatral, ¿no? Con distintos actos. El primer acto es que, bueno, pues a una madre, una lavandera, ¿no? Que además tenemos el nombre, que es Isabel Zamora. Ella queda embarazada de un médico, del doctor José Guirao, fuera del matrimonio, o sea, no estaban casados. Estamos hablando de Mojácar, en Almería, y bueno, pues en aquella época, imagínate, ¿no? El estigma que caía sobre una mujer soltera y embarazada. Entonces no le queda más remedio, parece, según cuenta, ¿no? Esta historia, de emigrar. ¿Y dónde va a emigrar? A Chicago. Y allí lo da en adopción. Y lo da en adopción, dice, que a una familia cuyo apellido era Disney. Luego, con el tiempo, hay una serie de personajes extraños, como hombres negros, ¿no? De Estados Unidos, que van investigando la vida de Isabel Zamora y de José Guirao. Entonces, bueno, pues alguien empieza a atar cabos. Dice, bueno, esto era la mujer aquella que emigró a Chicago, a ver si va a ser la madre de... Y de ahí surge toda la leyenda. Una vez que se ha tirado de documentación real, pues no hay ninguna conexión, ¿sabes? Salvo, pues, este tipo de rumores. Así que habría que descartar, bien que lo sentimos, que Mojácar fuera el lugar de nacimiento. Es verdad que Disney tuvo conexión con España, pero sobre todo tuvo conexión con Salvador Dalí. Y con Salvador Dalí, sabes que trabajaron juntos en Destino, una película de 1946, de la que solo se rodaron 15 segundos. La pregunta es, ¿qué hace un títere italiano protagonista de una fábula mediterránea y latina en medio de un pueblo bávaro de contornos góticos? Con respecto al pueblo de Geppetto y Pinocho, sabemos que el decorado es el pueblo de Rothenburg ob der Tauber, uno de los pueblos medievales más bellos de Baviera, que por supuesto no tiene nada que ver con el cuento original. Disney y sus colaboradores recrearon un mundo que era una especie de puzzle de decorados en el que estaba muy presente el norte de Europa. En el pueblo de Geppetto, Tengren incluyó otros elementos inspirados en los chalets escandinavos. Él mismo se había criado con su abuelo en un chalet. Su abuelo era ebanista. Y el taller de Geppetto es una reminiscencia de su infancia y del taller de su abuelo. Walt Disney era un gran descubridor de talentos. Para los decorados de La Bella Durmiente del Bosque alentó a un jovencísimo Evin Earle a explotar sus dotes de decorador. El Palacio de la Bella Durmiente es una curiosa mezcla de estilos arquitectónicos y muestra influencias del romanticismo, de Viollet-le-Duc o de los extravagantes castillos de Luis II de Baviera. Partiendo de diferentes realidades, crearon unos decorados universales. Como este castillo, un mito que ha desplazado de la imaginación colectiva la imagen de cualquier otro castillo. Probablemente, la razón fundamental sea que Evin Earle, genial decorador, pero quizás algo extremista, impuso una estética directamente inspirada en, llamémosle, un gótico primitivo, con una estilización que encontramos en la pintura de finales de la Edad Media o principios del Renacimiento, con árboles cuadrados, con unos primeros planos que son igual de claros que los segundos planos, técnicas usadas por las pinturas italiana y holandesa primitivas que él impuso en la película. A veces, contra la voluntad de los animadores que pensaban que el marco era demasiado rígido. Se trata de una película deslumbrante en lo referente al decorado. Los decorados cobran más importancia que los personajes, que la propia historia, hasta tal punto que no hizo falta retocarlos ni añadir detalles finales.
Escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental de televisión Érase una vez Walt Disney, en donde una vez más, ¿no?, se nos hacía hincapié de la influencia de la historia de Europa, en este caso de la Europa medieval, para la recreación de algunos de los escenarios de castillos, de ciudades, de poblados que aparecen, de pueblitos y aldeas que aparecen en las películas de Walt Disney. Jesús, tú eres un amante y defensor de la tradición de los cuentos, ¿no? Yo el otro día, preparando el cronovisor, tengo aquí anotado en mi cuaderno preguntarte muchos de los cuentos, o del sentido, ¿no?, que ahora se da, ¿no?, con ese presentismo y ese buenismo, ¿no?, que se quiere con el que se quiere conciliar la tradición y el pasado, que desvirtúan totalmente el verdadero sentido, ¿no?, que tuvieron esos cuentos en los que se basó Walt Disney para crear sus historias, ¿no?, que él más o menos respetó muchas de esas tradiciones, pero que hoy parece que se está demoliendo todo ello, ¿no? Sí, él lo respetó, sobre todo respetó lo que un poco es el mensaje arquetípico y el simbolismo que tienen estos cuentos. Él prácticamente se basó en muchos de los cuentos de los hermanos Grimm, que a su vez se basaron en Charles Perrault, ¿no?, que muchas veces también se inspiraron en Giambattista Basile, un recopilador de cuentos italiano. Entonces sí que se nota mucho la diferencia entre las películas que hizo Walt Disney, donde se ve claramente ese simbolismo y sobre todo un poco el mensaje que no se debe adulterar, porque eso ya lo dijo Bruno Bettelheim, ¿no? Tiene un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde dijo que precisamente toda la parte morbosa, toda la parte cruenta que tienen algunos de los cuentos, precisamente porque normalmente el niño o la niña se identifica con el héroe o la heroína, ¿no? Entonces, cuando se hacen cosas buenas tiene consecuencias buenas, y aquel que hace cosas malas tiene consecuencias malas. Bueno, pues dice que si tú quitas esa parte a veces tenebrosa, porque los malos pues quedan descuartizados o algunos les queman vivos y cosas similares, es que eso sirve también para la enseñanza, para el aprendizaje del niño. Entonces tú no puedes dejar un cuento edulcorado, le quitas solo toda la parte negra y le dejas la parte rosa, porque con eso no aprende el niño. Pero eso sí que lo sabía Walt Disney, y de hecho algunas veces ha considerado que era un iniciado, que pues coqueteaba con algunas sociedades secretas de Estados Unidos, algo que no se ha llegado a demostrar, pero que sí tenía como un claro concepto de lo que había que transmitir a través de estos cuentos reflejados en los dibujos animados. Por eso se nota la diferencia de las películas cuando él vivía, hasta 1966, de la que ha hecho la factoría Disney. Sabes que hay una de las leyendas urbanas que son las referencias sexuales a las películas de Walt Disney. Pero fíjate, todas esas referencias sexuales a las películas, y en concreto se habla de 3, el Rey León, por ejemplo, que aparece un poco en la atmósfera, en las nubes, con la palabra ses, también dice que aparecen referencias sexuales en La Sirenita o en Los Rescatadores. Bueno, pues son películas que se hacen, en concreto El Rey León y Los Rescatadores son películas posteriores a la muerte de Walt Disney. Por lo tanto, una cosa es la factoría y la interpretación que se ha querido hacer de algunos de los cuentos que se han rescatado, y otra es lo que intentó hacer Walt Disney. Yo creo que él sí que conocía un poco esta tradición primordial, esta tradición sapiencial, y en alguna forma lo reflejó, ¿no? Y sobre todo en el caso de La Cenicienta se ve clarísimamente, igual que en Blancanieves y Los 7 enanitos. Pero luego, posteriormente, ya digo, la factoría Disney, cuando ha retomado estos cuentos tradicionales, sí que ha hecho de su capa un sayo, y a veces, desde mi punto de vista, ha traicionado un poco ese mensaje simbólico tradicional que tienen los cuentos de hadas. Tan importantes, ¿no?, para conocernos a nosotros mismos, la tradición y la formación. Es cierto que, a ver, se puede entender, ¿no?, la formación de los niños ahora no es la misma que pudiéramos entender en el siglo XIX, ¿no? Pero tampoco hay que cambiarla un upside down, ¿no?, como dirían los ingleses, ponerla boca abajo y perder también un poco pues ese aspecto más original o incluso ancestral, ¿no? Porque al final eso es la lectura de arquetipos que van marcando un poco el ser humano, que siempre han caracterizado, ¿no?, la educación y la enseñanza de Walt Disney, ¿no? El otro día estuve escuchando el podcast maravilloso, por cierto, te tengo que dar la enhorabuena, de La Escoblo de la Brújula, del programa dedicado a los espejos, y esa lectura, ¿no?, que se hacía de la malvada mirándose en el espejo buscando quién era la mujer más hermosa, ¿no? Y siempre aparecía la joven Cenicienta, ¿no?, Blancanieves, y
A ver, y que Blancanieves, ¿no? Sí, y que marca un poco la historia, ¿no? de ese elemento también tan icónico y tan misterioso que también Walt Disney era muy, muy dado, ¿no? A utilizarlos, ¿no? No, por supuesto, claro que sí. A ver, una persona inteligente como él conoce perfectamente los engranajes para que una empresa o un producto funcione, ¿no? Y él sabía que los dibujos animados como tal no funcionarían si no tienen alma, por decirlo así. Entonces, por eso él se encarga de crear una serie de personajes que luego representan un poco también, pues, un poco la filosofía, ¿no? de Estados Unidos. Fíjate que él empieza, por ejemplo, con un personaje que es Oswald, un simpático conejito que protagoniza unos cuantos cortometrajes. Luego el gran éxito viene con Mickey Mouse, que por cierto él lo quiso llamar Mortimer, ¿sabes? Es la mujer en la que le dice que Mortimer no va a llegar a ninguna parte y que mejor que le llame Mickey Mouse. Y luego con el tiempo y sobre todo con las sinfonías tontas, cuando hace ese Technicolor, esos cortometrajes donde aparece por primera vez Pluto, aparece Goofy. Es decir, todos esos personajes, si te das cuenta, está representando cualidades que tenía el pueblo americano en aquella época. Pues aparece, pues eso, el campesino, el que se está haciendo a sí mismo, el rico avaricioso. Luego cuando aparece el Pato Donald, ¿no? El Pato Donald, que aparece vestido de marinero, ¿no? Y con toda la representación que tiene. Incluso llega el momento, porque el Pato Donald aparece en 1934 y siempre pues le dicen, bueno, el Pato Donald debería tener una pareja, ¿no? Bueno, pues hasta 1940 no aparece la pata Daisy, que es su pareja precisamente para que hubiera esa especie de armonía. Bueno, pues todo eso, incluso los tres cerditos, es tan bueno Walt Disney y tiene tanto éxito que una de las canciones de los tres cerditos, que es ¿Quién teme al lobo feroz?, sabes que se convierte en una especie de himno americano de aquellas personas que fueron sobre todo víctimas de la Gran Depresión, que en aquella época pues lo estaban pasando canutas. Bueno, pues los tres cerditos de alguna forma estaban representando las penurias de mucha gente que estaban pasando hambre y que, bueno, pues que el lobo feroz, pues en el fondo era, pues eso, la especulación bancaria de Wall Street, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es capaz de hacerlo alguien con la capacidad intelectual y la creatividad de Walt Disney, y efectivamente, porque se inspiraba en los iconos, se inspiraba en los símbolos y porque conocía muy bien el carácter de los estadounidenses. Muy bien, la figura de Walt Disney, 1901-1966, uno de los iconos y de los referentes culturales del siglo XX y del siglo XXI y seguramente del futuro, porque su legado es universal, ¿no? Y podemos encontrar referencias a sus personajes, a su legado cinematográfico y cultural en todos los continentes, en los 5 continentes. Estaba pensando ahora en Egipto, ¿no? Cuando camino por las calles del Cairo y encuentro referencias a Mickey, a Minnie, al Pato Donald, a Daisy, a Pluto, a todos, ¿no? A todos los personajes de Walt Disney, que son, pues bueno, pues ese legado maravilloso que nos ha dejado este estadounidense y del que acabamos de celebrar esos 100 años de la compañía Walt Disney, como dicen los americanos, Disney. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Y ya sabes, tenemos ahí un pase de oro a Walt Disney después de haber hecho este cronovisor, casi seguro. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.